Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer un resumen, un mini resumen de todo lo que hemos visto por lo menos en la primera unidad del curso. Ya se puede decir que se terminó la primera unidad con la clase de ayer. Solamente ya vamos a hacer el resumen. La próxima semana, la primera clase de la semana, haríamos ejercitación total. Hoy día no vamos a hacer ejercitación, solamente un resumen, para que por lo menos se orienten, por lo menos con el video de hoy día, con la clase de hoy, sepan qué es lo que entra y así puedan estudiar para el certamen de la próxima semana. Ese certamen se va a tomar el día miércoles de la próxima semana y va a ser en horario de clases. Va a ser por el sistema del aula, pero yo voy a estar habilitado por Zoom, ustedes se pueden conectar también por cualquier tipo de inconveniente o consulta. Las diferencias, vuelvo a decir, entre los controles del certamen es que el certamen dura un tiempo determinado y se tiene que tomar en ese tiempo, mientras que los controles están habilitados por más tiempo. Lo primero, antes de comenzar, es que por el sistema del aula, ustedes ya tienen habilitado el segundo control. Lo puse es que a un minuto para que se habilite, pero ya corre, como había prometido que dentro de esta clase va a estar. Para eso lo vamos para acá, para que lo puedan observar. Y acá en la parte de controles ya está el control número 2. En sí es de la misma forma que el anterior, pero el contenido ya es un poco más denso, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque tienes que calcular ciertas cosas, por eso les recomiendo que ocupen la calculadora, un lápiz y una hoja a mano, o el cuaderno, y lo puedan calcular. Recuerden que tienen 3 intentos para poder tomar y es un tiempo de 30 minutos, ¿ya? Que ustedes lo pueden originar. Y el tiempo límite es el día viernes a las 10 de la noche. Si usted no toma el control antes de esa fecha, ya tiene un 0 por defecto. También, como es de ley de Coulomb, es bueno decir también que nosotros sabemos que cuando calculamos la fuerza o la ecuación de la ley de Coulomb, los resultados o los valores, tanto de las cargas y algunas fuerzas, siempre están con órdenes, son cifras significativas. Ejemplo, 5,3 por 10 elevado a la menos 7, vamos a poner. Entonces la alternativa en el control se escriben 5,3 o las alternativas que están ahí, porque ahora les voy a mostrar cómo es, está escrito de esta forma. Déjenme acordar, me parece que están de esta forma. Menos 7. Que ahora lo vamos a ver, para que visualicen un poco la idea y para que vieran cómo es el control. Para eso lo voy a hacer yo. Me voy a meter al aula. Las de alternativa, ahora pude hacer por fin las de alternativa. Y para que quede grabado y así ustedes lo puedan ver. Entonces yo me voy a controles. Control número 2. Voy a hacer un intento. El mío no está evaluado. Y acá está la pregunta. Entonces fíjense, dice, ¿con qué fuerzas atraen o se repele un electrón y un protón situado a 8 por 10 elevado a menos 7 metros de distancia? Los datos, ahí está la carga del electrón, la carga del protón, que son al azar, están inventados, y la constante de Coulomb. Entonces ahí uno tiene que buscar la alternativa correcta. Y fíjense que si yo quisiera, ejemplo, la primera opción es 7,1. Entonces si yo quisiera escribir eso, menos 7,1 por 10 elevado a la menos 13, la alternativa dice 7,1 exponencial de menos 13. Eso es lo único que cambia, que no pone el 10, porque así lo hace el sistema. Entonces vamos a marcar una alternativa al azar. La siguiente pregunta cambia, tienen que leerla y por si acaso las preguntas pueden ser al azar. Puede ser que esta sea la primera para alguien o la segunda. Y son 3 preguntas de alternativas. Terminan y pueden volver a hacerlo
o enviarlo. Recuerden que tienen 30 minutos. Entonces lo terminamos y ahí dice que achontea una, porque lo hice al azar. Y dice las consideraciones que puedo tener. Observe el exponente de la constante, observe el signo de las cargas. Ya está correcto. No sirve de nada que lo vean porque los números se generan aleatoriamente. Si yo vuelvo a hacer el control, cambia todos los valores. Y va a guardar la mejor nota de las 3 intentos que yo haga. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces eso es el control número 2. Ya está habilitado porque si se van al aula, yo lo habilité desde las 2:05 y son las 2:08, ya tienen que todos tenerlo habilitado. Pero no jueguen con la intento porque son 3 solamente. Entonces yo les recomiendo que si no han estudiado, primero estudien un poco y después tomen el control. Porque es un... ¿Ah? Disculpe por interrumpirle, pero ¿Sí? ¿hasta cuándo estaba? Hasta el viernes. Ah, ya. Gracias. Ahí sale toda la información en el mismo control. Está estipulado hasta qué hora. Entonces tampoco esperen hasta el último momento para hacerlo. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy, ya hablando con eso del control, y esto simplemente lo expliqué y lo hablé por si llega a faltar alguien o llegó recién ahora y se da cuenta que hay un control, ya está habilitado. También voy a dar, al término de esta clase, voy a dar un aviso por aula. Voy a escribir para que les llegue a todos, recordando que ya está el control y las fechas límite. Ahora, en resumen de la unidad, que es lo que habíamos logrado por lo menos hablar, fue primero la introducción a unidades de medida. Hablamos sobre qué era una unidad de medida, que cuando nosotros teníamos un objeto lo vamos a medir, queremos dar cierta información y esa información la teníamos por medio de unidades de medida. La distancia, el tiempo y los kilogramos. Y que en este curso por lo menos las cargas era ya un curso más avanzado, a diferencia de la mecánica o la termodinámica, entonces hay una unidad nueva que todavía no habíamos hablado, pero sí era tener un poco la idea. Y esos datos que nosotros obteníamos se podían escribir en cifras significativas y con sus prefijos, el kilo, el nano, el mega, el giga. Después hicimos una introducción a vectores, ya que todo este curso se va a utilizar por lo menos vectores. Realmente en el curso completo, en la primera unidad y en la tercera unidad se ocupa mucho vectores, pero en la segunda unidad que viene después de las vacaciones de la semana libre, no se ocupa vectores, ya que es circuito electrónico. Ahí ya no se ocupa vectores. Entonces es un relajo para las personas que les complica un poco la descomposición, pero después en la tercera unidad lo vamos a volver a retomar. Entonces ahí no hay que olvidar. Habíamos hablado de lo que era un vector, cómo se sumaba o se formaban adiciones con los vectores, los tipos de multiplicaciones que había, tanto el producto cruz como el producto punto, y también habíamos hablado de los tipos de multiplicación, y en general cómo escribir y cómo trabajar con los vectores. Eso fue una clase completa que está grabada y está subida en el sistema para que lo puedan ver. El fin de semana igual voy a subir los links clase por clase, pero basta con que ustedes se hubieran suscrito o ven el canal y ahí están todas las clases. ¿Ya? Y hicimos descomposición de vectores. Hay un video bien específico que subí en el cual explica la descomposición. Y por cosas de Dios no he subido más, aparte de las clases, pero la idea es subir un poco más de contenido. Y hablamos bien contundente sobre vectores, porque es la base de toda la unidad, por lo menos. Ahora, después de hablar sobre vectores, la suma y cómo trabajaban estos vectores, ¿no? Profundizamos en la segunda clase lo que era el producto. ¿Y qué significaba la proyección? Y tanto el producto punto y el producto cruz. Y ahí habíamos hecho una clase completa sobre el por qué era tan necesario trabajar con vectores y por qué tenían que darle ustedes un tiempo. Hoy en día se dan cuenta ya por lo menos con la ley de Coulomb, que al calcular la fuerza tenemos que descomponer los vectores, si están en diagonal. Si tienen los dos componentes, tanto X como Y,
tenemos que ser capaces de descomponer para poder sumar la fuerza. ¿Qué significa? Que si yo tengo una carga de observación, tengo dos cargas que generan una fuerza y un campo, si yo quiero calcular la fuerza que siente, tengo que ser capaz de descomponer estos vectores de la fuerza sobre el campo. Y como son dos flechas, tengo que saber sumar y restarlas. Por eso tengo que saber descomponer vectores, tengo que saber sumar vectores, y después en la tercera unidad vamos a ver producto cruz. Tengo que saber multiplicar vectores con la ley de Faraday. Por eso se hicieron más de una clase sobre vectores. Aunque uno no entendía el por qué, ahora que ya estamos por terminar la primera unidad, nos damos cuenta que era tan valioso. Sobre la multiplicación con escalares y ahí sin fin. Todo esto está subido, vuelvo a decir, la pueden volver a revisar y tomar los apuntes pertinentes. Por otra parte, también hablamos sobre lo que era la carga, que era el estudio de esta unidad, que donde aparecía el concepto de carga, que venía de los átomos. Todo elemento en el universo está compuesto por átomos que ocupa espacio y por lo tanto tienen cargas eléctricas. El mismo átomo tiene protones y electrones y ahí está el concepto de carga. Positivo o negativo es solamente el nombre que le pusimos, pero realmente no podemos definir qué significa positivo y qué significa negativo. Son opuestos, nada más. Y hablamos sobre el concepto de qué era la carga, que era una cuantización, que era lo más pequeño que podíamos medir respecto a esa observación que era sobre la electricidad. El electrón lo definimos como negativo y al protón como positivo, y tienen exactamente el mismo valor de carga. No quiere decir que tienen exactamente la misma masa, pero sí tienen exactamente el mismo valor de carga. En valor, como número, no como signo. Y las cargas se miden en Coulomb en honor al físico que había hecho los estudios pertinentes sobre esto. No significa que él fue el único que lo hizo, pero él fue el que mayor aportó o la primera persona que pudo predecir o explicar ciertos fenómenos. Detrás de cada científico hay más de uno o institutos que están tratando de estudiar esto. Entonces hablamos de las cargas, tanto positivas como negativas, y la definición de carga de un electrón en comparación a su carga en Coulomb. También hablamos que había materiales que eran conductores y aislantes. También en el canal hay videos que explican en mayor detalle lo que era conductor y aislante, y en la misma clase lo hicimos. Y cuáles eran las consecuencias que un material fuese conductor y las consecuencias que un material fuese aislante. En cómo se distribuyen los electrones que voy cargando o cómo hace que conduzca la corriente eléctrica, que después vamos a ver más adelante en la siguiente unidad. Vuelvo a avisar también que esta semana, voy a hacer así como un calendario acá, suponiendo que esta es la semana que estamos ahora, la próxima semana y después viene la tercera semana. La unidad, el concepto de lo que habíamos visto es solamente hasta la clase de ayer, ya no hay más materia. La próxima semana es la evaluación de esta unidad y después tenemos una semana libre. Recuerden que es la semana de descanso mental que la universidad destina para que ustedes puedan descansar. Por eso el certamen está antes de eso, para que ustedes puedan aprovechar libremente esa semana, no preocuparse que a la vuelta tienen un certamen, y por eso no lo voy a correr. Y a la vuelta partimos con la unidad número 2. Eso quiere decir que van a estar totalmente desligados. La unidad 1 y 2 ya no competen. Sí, en el procedimiento matemático puede ser, pero son unidades distintas. Por eso es bueno, siempre los certámenes los puse antes de una semana libre, para que así puedan aprovechar esa semana para descansar y a la vuelta no pierdan el hilo porque es materia nueva. Entonces sabemos lo que es los conductores, podemos entender entonces qué es un aislante, que lo habíamos dicho, y de dónde aparecía este fenómeno, que era gracias a los electrones de valencia. Por eso los conductores son todos metálicos, son aleaciones metálicas, porque tienen que tener estos electrones de valencia
o algunos materiales que se oxidan ahí y generan este comportamiento de conducir electrones, compartir. Entonces hacen una transferencia y es lo que nosotros decimos como conducción. Mientras que el aislante no tiene electrones o no tiene este concepto de electrones de valencia. O cuesta mucho, están los niveles tan bajos energéticos en los primeros niveles del átomo que cuesta demasiado sacar un electrón o depositar un electrón. Entonces simplemente el material no lo acepta y no cede. Entonces se vuelve en un aislante. Y también hablamos sobre eso de la deposición de carga, que es lo que pasaba con las cargas del material. Eso fue también unas clases que también hablamos sobre la fenología de las cargas, qué significaba que se atraían o se repelen y qué tenía que pasar para que pasara eso, qué tiene que pasar en la combinación de cargas. Las cargas van a interactuar, estos dos objetos van a interactuar, ya no tengo uno solo, ahora tengo más de uno. Y si son del mismo signo se atraen, pero si son signo opuesto, pero si son del mismo signo se van a repeler. Es la orientación, como nosotros entendemos ahora, de lo que era la fuerza. O la fuerza los atrae o la fuerza los repele. Si es positiva o es negativa la fuerza. Por la fuerza de Coulomb que entendemos, la constante por las dos cargas partido por la distancia al cuadrado. Pero no habíamos hablado sobre eso. Ahora recién, después en una clase siguiente, hablamos sobre lo que era la fuerza eléctrica. ¿Qué hacía que las cargas interactuaban y qué hacía que las fuerzas se atraían o se repelían? Y eso es la fuerza de Coulomb. En honor a James Coulomb, ahí está la definición de la fuerza. Y faltaba acá poner una constante. ¿Por qué? Porque teóricamente, primero, él la definió de esa forma. Dijo, tiene que depender de las cargas, porque tiene que haber una interacción entre dos, y tiene que ser inversamente a la distancia. Mientras más alejado la fuerza es menor, mientras más cerca la fuerza es mayor. Pero él hizo el experimento y se dio cuenta que faltaba, que daba el comportamiento, pero no daba exacto los números. Entonces le agregó una constante, un número, esto es un número siempre. Multiplicó por algo para que calzara, para que diera exactamente la teoría. Ya esa constante se le conoce como la constante de Coulomb, que está ahí. Entonces él agregó esa constante por medio experimental. Y ese es el valor que tiene la constante de Coulomb. Y hablamos sobre la importancia y cómo la había calculado. Hay una clase completa ahí que habla sobre qué significa esta constante y la interacción entre las cargas. Después, si no me equivoco, hicimos ejercitación sobre la ley de Coulomb. En lo que más se ejercitó en las clases fueron más de una clase de poder calcular valores. Y dónde y cómo verlo de distintas maneras. Tanto para protones, electrones y sin fin. Vuelvo a decir que en la pregunta del control 2, ahí dice protón y electrón, pero cambian, por si acaso las cargas. Las puse al azar, entonces cambia el valor. No es que sea realmente ese electrón, porque nosotros tenemos que saber que la carga de electrón y protón son iguales, son con signo cambiado. Pero ahí les doy la pregunta, el valor que pueden tener así, supuestamente. Hablamos sobre los materiales, el número de Avogadro, y era para poder calcular en relación esto de la constante y la fuerza. Y hicimos un ejemplo muy como especial de calcular como la cantidad de carga que tenía una cierta cantidad de material, un gramo o 2 gramos de cobre, cuánta carga o cuántos electrones tenía. Y era simplemente con el número de Avogadro. Igual fue más o menos denso, pero uno podía entender que podría entonces calcular muchas cosas. Con el número atómico también, por la cantidad de electrones que tiene cada átomo, y hablamos de la densidad. Ese video igual es bueno, que lo vuelvan a repasar para manejar esos conceptos. Y una comparación hicimos también en una clase, la comparación entre la fuerza eléctrica y una fuerza que ya deberían conocer de otras clases de física, que era la de gravitatoria, y darnos cuenta cuál era más fuerte.
y en este caso era la eléctrica, porque es la que sustenta los átomos. Si fuese muy débil en comparación a la gravedad, no existirían los átomos y no estaría la vida, no habría nada. Por eso tiene que ser mucho más fuerte para sustentar esta forma atómica, que los electrones giran alrededor del núcleo del átomo. Y de esa forma sustenta todo lo que hay en el universo. Por eso la fuerza eléctrica siempre va a ser más fuerte que la gravitatoria. Puede ser, uno ahí podría pensar también qué pasa en los agujeros negros, eso es para otra cosa, pero ahí pasarían otras cosas, porque ahí puede ser que la fuerza sea mucho mayor. Hay un límite, y ahí podría uno ver qué pasaría. Eso ya es teoría, es pensar. También después volvimos a hacer ejemplos sobre calcular fuerza, pero ya no en una dimensión, sino que en dos dimensiones. Y la diferencia es que volvíamos a entender este concepto de descomposición de fuerza como vectores. A volver a calcular lo que era la fuerza en su forma vectorial. Que teníamos que descomponerlo por los ángulos seno, coseno, con respecto a los ángulos que tenía, y generar esas proyecciones. Sumar, era simplemente sumar la fuerza total. Y habíamos hablado también de lo que era el campo eléctrico. Que el campo eléctrico, a diferencia de la fuerza, era originada por la carga. Exactamente la misma fórmula, pero no hay una interacción, no hay dos cargas, solamente hay una carga. Y esa carga es el campo que genera, sin interacción, por sí solo. Al momento de yo poner otra carga, se genera una fuerza de atracción o repulsión. Pero si yo le tuviera una carga sola, esta por defecto genera un campo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que nosotros habíamos calculado en la última clase. Entonces ahí habíamos hablado tanto del campo eléctrico como de la fuerza eléctrica. Y de nuevo se podía aplicar nuevamente el concepto de vector en dos dimensiones. No tiene sentido hacerlo en tres porque si lo hiciéramos en tres se puede hacer, la vida natural hay tres dimensiones, pero sería complicado. Y visualmente la idea no es complicar el concepto, yo quiero que aprendan el concepto y no evaluar si ustedes saben hacer un dibujo correctamente. Entonces es contraproducente enseñarle en tres dimensiones. Uno después que maneja muy bien puede hacerlo fácilmente con las puras ecuaciones sin dibujo, hacer tres dimensiones. Pero por eso no lo abarcamos. Ya hablábamos sobre eso, el campo eléctrico y las unidades que tenía y la forma en que interactuaba este campo. Entonces, ahí en general ya teníamos todo este concepto de lo que era todo lo que hemos hecho hasta ahora. También hablamos sobre una clase completa sobre la tarea. Recuerden que tienen una tarea que entregar a fecha límite este fin de semana, que era la introducción para poder evaluar, hacer un informe tipo paper. Que también hay una clase grabada sobre eso. Y recuerden que lo tienen que, aunque sea grupal, ustedes deciden cómo trabajan, cada uno de los integrantes tiene que subir su copia. Es la misma copia, es la misma, pero cada uno se asegura de subir su parte, lo que le corresponde. Así quedan todos tranquilos que la persona que le correspondía no se le olvide subir. Si esa persona se le olvida, va a ser culpa. Y con fecha límite, eso quiere decir que fuera de esa fecha yo no recibo. Pase lo que pase, no recibo. Porque si usted espera en el último día, va a ser culpa suya. Por eso se da más de 2 semanas para que lo entregue. No jueguen nunca con el tiempo, porque uno nunca sabe lo que va a pasar después. Se entiende que si el sábado hay un mega terremoto, ya ahí se suspende. Pero por cosas de que se me olvidó, aunque fuese que se me cortó la luz, tuvo perfectamente el sábado, el viernes, hoy día o mañana para poder subir la tarea. O tiene un grupo para que las otras personas puedan terminar lo que le corresponde. Eso es un trabajo en grupo. Entonces, eso es el resumen. Si la clase de hoy es simplemente una idea de qué es lo que va a entrar. Todo lo que he hablado hasta ahora entra. Todo se puede preguntar, porque es todo lo que hemos visto como primera unidad. Entonces, la clase y este video que estamos grabando es simplemente una orientación para que ustedes sepan y no pregunten después qué es lo que entra, porque es todo.
uno ahí ya se da cuenta que si queremos ejercitar, lo que más se va a preguntar entonces son vectores, fuerza y campo, porque es el único cálculo que se puede hacer. Y si fuesen de concepto, ya ahí entra cualquier cosa, aislante, conductores, pero como concepto, no como calcular. Y para recordarles que ya está el control número 2 está habilitado, pero tienen fecha hasta el día viernes para poder entregar la respuesta. Las notas se entregan inmediatamente, que eso es bueno, y así la evaluación es inmediata. Pero lo contraproducente es que uno como profe cuesta hacer el control porque consume mucho tiempo. Imagínense que genera estos números aleatorios pero y calcula cada uno. Y que no se vean las alternativas como fáciles porque si no todos tendrían la misma alternativa correcta. ¿Alguna duda con lo que he hablado hasta ahora? ¿Todo bien? Entonces, les vuelvo a decir, en un rato más les voy a mandar un correo hablando de esto de que vean el aula, que está ya el control, para que no sea sorpresa a las personas que no vinieron hoy día, que son como 3 o 5. Y también les voy a mandar uno el fin de semana recordándole que la otra semana tienen el certamen y la fecha límite de la tarea. O puede ser el mismo correo en un rato más. ¿Ya? El tiempo es valioso, entonces por eso no relleno, no vamos a rellenar. Y la ejercitación la vamos a dejar para la otra semana, porque yo quiero que primero ejerciten ustedes. Primero que ustedes hagan los ejercicios, que estudien primero, el fin de semana, antes de la prueba. Y así en la última clase, un día antes, solamente de pulir ciertos contenidos. Pero si alguien me llega y no entiende, es que realmente no estudió. Por eso no voy a hacer ningún ejercicio ahora, porque no tiene sentido. El estudio primero es personal. ¿Ya? Entonces, cualquier problema, recuerden que pueden mandar al correo o escribir en el aula, igual me llegan los avisos. Y lo estaríamos viendo ya la próxima semana, pero estén siempre atentos a revisar el aula y vean las clases y repasen por lo menos, recuerden que tienen pruebas y se acerca súper rápido. Yo les recomiendo que ya empiecen a estudiar este fin de semana. ¿Ya? Eso, sin más, si no hay consultas. Entonces los vemos. Chao, profe, cuídese. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, profe, Y cualquier cuídese. problema, Chao, profe. lo dicen por correo. Profe, disculpe. Adiós. Sí, El control se va a cerrar el viernes, ¿no es cierto? En la noche. sí. Mira, si en ya. el aula dice, uno cuando se mete al aula, me meto al aula, me voy al control, la parte de controles, ahí está el control 2, y antes de hacerlo tienen que leer lo que dice, porque ahí se pone información. Dice, este cuestionario está abierto desde el miércoles 7, que es ahora, desde las 2 de la tarde, hasta el día viernes a las 10 de la noche. Tiempo límite, media hora, y se guarda la nota más alta. Y son 3 intentos, y dice 3 intentos permitidos. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en consideración. Eso quiere decir que si usted lo hace a las 9:30 de la noche, o a 10 para las 10, le quedan 10 minutos solamente. Y después se cierra. ¿Ya? Y les da la nota inmediatamente. Cualquier problema que tengan me pueden mandar el correo, pero también dejé eso para que lo puedan ver ahora y vean si está el control. No les digo que lo intenten ahora porque son 3 intentos. Si ya basta con que hagan uno, ya perdieron un intento. ¿Ya? Eso. Entonces todo esto fue grabado para que lo tengan en consideración y las personas que no lleguen, que están escuchando esto, es para que lo estén informados. ¿Ya? De todo lo que se habla. Entonces en un rato más se va a subir el video y ahí lo tienen para que lo puedan ver en el canal. Sin más, me despido, que les vaya muy bien. Cuídense y lo estaríamos viendo la próxima semana para el resumen general del contenido en ejercitación. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.